especial. Y especialmente es un privilegio porque mi esposa está conmigo esta mañana. Normalmente ella no está conmigo porque yo estoy viajando en país, haciendo la obra misionera en todo el mundo hispano. Yo voy, si hablan español, yo voy. Y aún en algunos países que no hablan español, yo voy allá. Como digo, es un privilegio de tener mi esposa conmigo. Su nombre es Ángela. Ella no es hispana. Yo sé que ustedes están mirándola pensando que me casé con una hispana. Ella no es hispana. Su mamá es de Corea del Sur, su papá es italiano. Y yo siempre digo a la gente, se mezclan los dos y sale la perfección. Y ahí está. Quiero pedirles perdón también. Yo sé que tengo una cara que algunas veces la gente piensa que estoy enojado. Muchas veces yo voy de predicar y la gente me pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué nos grita? Hermanos, no estoy enojado con nadie. De verdad, estoy bien alegre de estar aquí con ustedes, pero eso es la cara que Dios me ha dado. Entonces, perdónenme por eso. Yo recuerdo una vez estaba predicando un retiro para los jóvenes en Perú. Y los jóvenes vinieron a mis hijos y estaba diciendo a mis hijos, mira, tu papá me da miedo. Tu papá me asusta. Y yo prediqué por la primera vez y después de la predicación los mismos niños o jóvenes regresaron a mis hijos y dijeron a mis hijos, ay, tu papá es un llorón. Entonces, hermano, aunque mi cara tal vez se muestre que estoy enojado, no estoy enojado para nada. Para ustedes que no me conocen, mi nombre es John Michael y tengo el privilegio de servir nuestra asociación como coordinador en el mundo hispano. Yo paso la mitad de mi tiempo aquí en los Estados Unidos y el otro mitad de tiempo de cada mes estoy viajando en país. Si ustedes tienen Facebook, búsquenme, John Michael Paulin, está deletreado así. Y ahí va a recibir videos y voy a pedirles que oren por los países donde tenemos obra. Y cada vez que estoy ahí, mando un video pidiendo peticiones en especial por los países en los cuales encontramos. Y hermanos, realmente ustedes tienen parte en lo que Dios está haciendo en el mundo hispano. No solo porque ustedes son hispanos, pero porque yo sé que ustedes están involucrados en la asociación, yo sé que ustedes están orando por la obra misionera en todos lados del mundo y podemos ver, esta iglesia ya está cumpliendo 19 años. ¿Cuántas misiones ha salido de esta iglesia? ¿Cuántas iglesias ya han sido plantadas a través de esta iglesia? Y yo sé que ustedes están involucrados en la obra misionera. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Hasta qué punto estás dispuesto de ir por el Evangelio? Yo sé que ustedes han ido a un punto, pero ¿hasta qué punto está dispuesto de ir para el Evangelio? Y antes que empezamos con esta prédica, con el sermón de hoy, yo quiero pedirles que ustedes me hagan un favor. Yo quiero pedirles que no sean como mi papá. Mi papá falleció como 2 años atrás y en esos últimos 2 años he pensado bastante en mi papá, pero yo odiaba de ir a la iglesia con mi papá. Tal vez ustedes están preguntando, ¿por qué John Michael? ¿Por qué odiaba de ir a la iglesia con tu papá? Porque mi papá pensaba que él era el Espíritu Santo. Cada vez que me sentaba acostado de mi papá, me daba collazos y me dijo, escuche hijo, el pastor está predicando a ti. Hermanos, por favor, no hagan eso hoy. Yo quiero que nosotros, incluyendo mi persona, yo quiero que nosotros hagamos una autoevaluación. Y cada uno damos la respuesta. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto yo de ir para el Evangelio? Con eso en la mente, les invito a que abran sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9. Cuando llegamos a 1 de Corintios, capítulo 9, Pablo está dando una defensa de su título o su puesto como un apóstol. Había algunos hermanos en aquella iglesia y en otras iglesias que estaban acusándole que él no era un apóstol verdadero.
Pero mientras que Pablo daba su defensa, de hecho que él era un apóstolo, vemos su corazón. Y podemos ver el corazón de un misionero. Podemos ver el corazón de un obrero que era dispuesto de ir más allá por causa del Evangelio. Con eso en la mente, yo quiero invitarles a ponerse de pie en honor de lectura de Dios. Vamos a leer versículo 6 o 3 y adelante. La Biblia lo dice así. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar? Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por esta iglesia. Gracias que tú has usado esta iglesia por los últimos 19 años para predicar tu evangelio y plantar otras iglesias alrededor de Mississippi. Pero Señor, yo quiero pedirte esta mañana de ayudar a cada uno de nosotros de hacer una autoevaluación de nosotros mismos. De preguntarnos a nosotros mismos hasta qué punto estamos dispuestos de ir nosotros por causa del Evangelio. Y Señor, espero que la respuesta es que vayamos donde tú nos mandas, que estamos dispuestos de hacer tu voluntad, sea lo que sea. Y Señor, pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. La primera pregunta en esa pregunta grande que tenemos, ¿hasta qué punto está dispuesto a ir para el Evangelio? Es esta. ¿Estás dispuesto de dejar sus derechos por causa del Evangelio? En esos versículos que hemos leído, podemos ver que Pablo ha mencionado varias veces, no tenemos el derecho. Y nosotros entendemos como humanos que tenemos algunos derechos. Nosotros hablamos acerca de derechos humanos. Nosotros hablamos que es mi derecho de hacer eso, es mi derecho de hacer tal cosa. Inclusive vemos muchas veces gente saliendo de su país de venir aquí a los Estados Unidos. ¿Por cuál razón? Por los derechos que hay aquí en los Estados Unidos. En todo el mundo hablamos de los derechos. Pero cuando miramos a Pablo, vemos un hombre que dijo, como cristiano, yo voy a poner mis derechos a un lado por causa del Evangelio. Y él empieza ahí en versículo 4. Él dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y lo que Pablo está diciendo es yo como una persona no tengo el derecho de decidir lo que yo quiero comer y lo que yo quiero beber. Pero él está diciendo, por causa de ustedes, yo no voy a decidir lo que voy a comer y beber. Yo no quiero ofenderles porque yo tengo una misión más grande que mis propios derechos. Y esta misión que yo tengo es predicar el Evangelio. Y yo sé, si yo como lo que yo quiero, tal vez uno de ustedes va a ser ofendido. Tal vez uno de ustedes no van a escuchar el Evangelio. Entonces, antes que yo como algo, antes que yo tomo algo, yo voy a hacerme esa pregunta. ¿Eso va a ofender a alguien? ¿Alguien va a rechazarme por el hecho de lo que yo estoy comiendo o por el hecho de lo que no estoy comiendo? Entonces, yo voy a poner mis derechos a un lado. Aún en eso, aún en la comida, por causa del Evangelio. Ustedes saben que yo he sido un misionero en Perú por 10 años. Y en Perú la cultura es diferente que México, que Centroamérica. En Perú la comida es sumamente importante. En el momento que tú llegues a la casa de alguien, ellos van a invitarte a comer.
Y algunas veces, ¿sabe lo que pongan en su plato? Un animal que en Perú se llama cuy. Acá no sé cómo lo llama, pero es un hámster. Es un bicho que está ahí como entre el conejo y una rata. En inglés lo llama guinea pig, si lo sabes. Y está ahí en el plato. ¿Y saben lo que va a pasar si alguien llega a una de esas casas y la gente dice, ¿sabe qué? Es que yo no como el cuy. El cuy, ay, qué asco. ¿Cómo ustedes van a comer algo parecido de una rata? ¿Saben lo que va a pasar? La gente no va a escuchar sus siguientes palabras. La gente va a pensar, ¿quién es este que va a llegar a mi casa, que piensa que él es mejor que nosotros, que él no puede comer lo que nosotros hemos puesto en la mesa? Hermanos, ¿está dispuesto a comer un hámster por causa del evangelio? Si seguimos viajando en Perú, ahí en las sierras donde comen el cuy, si llegamos al lado de la selva, ya la cosa va de mal en peor. Ahí llegando a la selva, ya ellos comen un gusano que ellos llaman suri. Lo comen en dos formas, vivo o en brocheta. Lo toman un palito y lo ponen el gusano sobre el fuego y lo comen. Pero ellos tienen la misma actitud. ¿Va a comerlo para que después puedas compartir el evangelio con ellos? ¿O va a decir, no, es mi derecho de no comerlo? Y ahí va a perder la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. ¿Hasta qué punto está dispuesto de ir? Pablo no para ahí. Pablo va a seguir hablando. Mira lo que dice ahí en versículo 5. Él dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Lo que Pablo está diciendo ahí, ¿no tengo yo el derecho de tener una esposa? Hermanos, yo no puedo imaginar de tener el ministerio que tenía en Perú o el ministerio que tengo hoy en día si no fuera por aquella mujer que está ahí. Ella es mi ayuda idónea en todos los sentidos. Ella me ayuda, ella me alienta, ella me manda algunas veces, pero ella es mi ayuda idónea. Pero lo que Pablo está diciendo, por causa del evangelio, ni tengo una esposa. Los demás tienen esposa. Él dice Cefas es Pedro. Él está diciendo, Pedro tiene esposa, los demás apóstoles tienen esposa, pero por causa de ustedes, por causa del evangelio, para que más personas puedan escuchar acerca de Jesucristo, ni tengo esposa. Y tal vez tú estás preguntándote, pero ¿cómo una esposa va a afectar el evangelio? ¿Por qué él está diciendo eso así? Hermanos, yo he llegado a pueblitos en Perú. Estoy pensando en uno que se llama Quito Arma, donde llegué y me paré y compré una gaseosa, una Coca-Cola, no sé cómo ustedes lo llaman acá, en Perú lo llaman gaseosa, y compré una Coca-Cola. Empecé a hablar con la señora que era dueña de la tienda, y empecé a hablar con el señor que estaba ahí, y ellos empezaron a rogarme. Por favor, no salgas de este pueblo. Predícanos de la palabra de Dios. Nosotros debemos saber acerca de Él. Nadie nos predica. No, ni la iglesia católica tenía capilla en este pueblo. Pero hermano, ¿sabe lo que tenía que hacer yo? Regresar a la casa. ¿Por qué? Porque en la casa tengo hijos. En la casa tengo esposa. Si yo no tuviera hijos, si yo no tuviera esposa, yo pudiera quedarme ahí en el pueblo y predicar el evangelio a ellos. 1 mes, 2 meses, 1 año. Y vemos, eso es lo que hizo Pablo. Y Pablo está diciendo, ¿qué ayuda sería una mujer? Ella me ayudaría un montón, pero por causa del evangelio, yo voy a dejar mi derecho de tener una esposa para predicar el evangelio. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes no me malentiendan.
Yo no estoy diciendo a un varón que ya tiene esposa que deja a tu esposa. No. Si tienes esposa, ya estás frito, ella está contigo hasta la muerte. Pero si eres soltero y Dios está llamándote para servirle como soltero, manténgase como soltero. Pablo dijo eso. Él dijo, yo deseo que todos sean como yo. Pero también dijo eso. Es mejor de casarte que quemarse. Si tú eres soltero, estás quemando con esa pasión de otro sexo, cásate. Yo recuerdo una vez, yo estaba en Perú hablando con algunos jóvenes que tenían como 25, 26 años y diciéndoles, mira, es mejor de casarte que quemarse. Y ellos están, ¿qué quiere decir eso? Yo digo, mira, es mejor, si tú tienes esa pasión para el otro sexo, es mejor de casarse. Mi hijo, que en eso entonces solo tenía 14 años, vino y dijo, papá, debo casarme entonces ya. Debemos. Pero Pablo no para ahí. Él sigue hablando acerca de sus derechos. Y mira lo que dice ahora. Versículo 6. ¿O solo yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora Pablo está hablando acerca de la plata, de dinero. Y él está diciendo, mira, yo soy un apóstol, yo soy un pastor entre ustedes, pero yo estoy trabajando para que nadie se ofenda. Otra vez, no quiero que ustedes me malentiendan. Pablo en versículo 7 adelante va a decir que el pastor es digno de su salario. Él va a decir que deben pagar a sus pastores. Pero él está diciendo, por causa del evangelio, yo no estoy cobrándoles nada. Yo estoy sirviendo, predicando y trabajando para no ser una ofensa al evangelio. Muchas veces yo hablo con los jóvenes en otros países y en los Estados Unidos y ellos, me gustaría predicar, pero yo quiero ser doctor. Y hablándoles, tú puedes ver realmente cuál es el motivo por lo cual ellos quieren ser un médico, quieren ser un doctor. Es por la plata. Ellos han visto, el pastor no maneja el carro al año. El pastor no vive en la casa más grande. Ellos viven que los misioneros y los pastores muchas veces son los más pobres que hay en el pueblo. Ellos dicen, yo no quiero eso. Y lo que Pablo estaba diciendo, la plata no me importa. Aunque yo tengo el derecho de trabajar y ganar plata, yo voy a poner todo eso a un lado por causa del evangelio. Yo estaba hablando con el pastor esta mañana en el desayuno, estaba hablando acerca de la necesidad de misioneros en Sudamérica. En México, nuestra asociación tiene bastantes iglesias. En Centroamérica también tenemos, aunque hay necesidad en México y en Centroamérica. Pero llegando a Sudamérica, tenemos países, literalmente todo el país, y tal vez un misionero. Otros países, una iglesia. Nada más. Y hay una necesidad. Y muchas veces yo hablo con los hispanos aquí en los Estados Unidos, como estoy hablando con usted, que mucho más fácil que uno de ustedes vayan a Perú que yo voy a Perú. Ustedes ya hablan español. Ustedes parecen los peruanos. Ustedes pueden mezclar con la cultura mucho mejor que yo. Pero lo que viene muchas veces es, pero John Michael, ahí la plata no hay. No es digno Jesucristo que nosotros diríamos, no me importa la plata, me voy. No es digno, aunque tenemos el derecho. No es digno, Señor, que nosotros dejamos nuestros derechos a un lado. ¿Hasta qué punto está dispuesto a ir tú por el evangelio? Bueno, vemos que Pablo no solo dejaba sus derechos, pero Pablo dejaba sus prejuicios a un lado también. Mira lo que dice conmigo ahí en versículo 19 y adelante. En versículo 19 Pablo dice esto.
Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Nosotros tenemos que reconocer algo. Nosotros nos gusta estar con gente que hablan el mismo idioma que nosotros, que les gustan las mismas cosas que nosotros gustamos, que han vivido las mismas cosas que nosotros hemos vivido, por naturaleza. Si no creen eso, seguro en esta iglesia eso pasa. En un momento vamos a tener un compañerismo, vamos a comer comida. ¿Y sabe lo que va a pasar? Porque es natural. La gente que son chicanos van a estar en un lado. Los que son mexicanos van a ir al otro lado. Los que son guatemaltecos van a estar por el otro lado. ¿Y por qué pasa así? No es porque eso es mal, es porque por naturaleza queremos estar con gente que son como nosotros. A mí me gusta estar con un redneck porque soy un redneck. Me gusta estar con la gente que caza, que pesca, porque yo cazo, yo pesco. Y lo que Pablo está diciendo, judío de los judíos, él está diciendo, por causa del evangelio, yo voy a poner mis prejuicios a un lado. A los que tienen ley, voy a ponerme bajo la ley. Los que no tienen ley, voy a actuar como yo no tengo ley. Los que son débiles, yo voy a ser débil por causa del evangelio. Mis hermanos, otra vez, no quiero que tú estés pensando a lo que está a tu costado, pero en ti mismo. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ir por el evangelio? Yo sé dónde estás viviendo ahorita. Estás en Mississippi, en Laurel. Está lleno de rednecks, como yo. ¿Ustedes están dispuestos a ser redneck para ganarles a Cristo? Hay un montón de morenos que viven acá también. Yo sé que no podemos cambiar el color de piel, pero ¿está dispuesto de ser moreno para ganar los morenos a Cristo? ¿Hasta qué punto está dispuesto de ir? Pero John Michael, somos hispanos. Gloria a Dios. Pablo empezó, me he hecho judío a los judíos. Pablo era judío. Ahí es donde tenemos que pensar que somos. Pero si estamos dispuestos a ir más allá. ¿Está dispuesto de ir conmigo a Perú, de aprender el idioma de Quechua, de plantar iglesias en la sierra peruana, donde hay departamentos, estados, como dicen en México, estados completos, donde aún hablan puro quechua? ¿Está dispuesto a ir a la selva de Perú, donde hay 23 diferentes idiomas hablados, para que ellos puedan escuchar el evangelio en su propio idioma? Hermanos, ¿hasta qué punto estamos dispuestos de ir? Cristo está digno que vayamos más allá. Pero nosotros tenemos que hacer eso autoevaluación. ¿Estoy dispuesto de salir mi cultura y ganar gente que hablan diferente que yo hablo? Y ganar gente que va a vestir diferente de lo que yo vestido? ¿Va a ganar gente que comen sumamente diferente de lo que yo como? ¿O va a decir, no, yo estoy contento con mi mole, ahí nomás? ¿Hasta qué punto está dispuesto? La última cosa que yo quiero que nosotros veamos,
nos encontramos pensando en versículo 24. Perdón, en 25. Pablo estaba dispuesto de dejar sus derechos. Pablo estaba dispuesto de dejar su prejuicio, pero Pablo estaba dispuesto de entrenar por la causa del evangelio. Mira lo que dice ahí en versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habían sido arreglado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira lo que Pablo está diciendo. Por causa del evangelio me entreno. Me pongo mi propio cuerpo bajo disciplina. Él está diciendo, cuando yo corro, yo sé que hay una meta. Yo no estoy corriendo como alguien de aventura. Yo no estoy yendo a la derecha, a la izquierda. Yo sé que ahí está la meta. Y la meta para Pablo era ganar gente a Cristo. Era de predicar el evangelio. Él dice, yo no estaba golpeando, peleando como alguien que estaba tratando de matar moscas. Cuando él pegaba, ahí estaba el blanco. Cada golpeo tenía un propósito y el propósito era el evangelio. Y él dice, ¿sabe lo que yo estoy golpeando? Mi propio cuerpo. De ponerlo como un siervo por causa del evangelio. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo entrenamos? Muchos de ustedes juegan pelota. A mí, yo jugaba fútbol americano y béisbol en la secundaria. Yo tenía que entrenar. Para entrenar tenía que levantar pesos. ¿Cómo levantamos pesos espiritualmente? ¿Es que yo me tomo la Biblia y lo hago así y ahí voy a ponerme músculos espiritual? No. La forma que nosotros entrenamos espiritualmente es poniéndonos de rodillas, orando a Dios. Ahí yo estoy hablando con Él y luego Él me habla a mí. ¿Y cómo Dios nos habla? Hay mucho hoy en día que piensa que Dios va a hablar con una voz alta y que nosotros vamos a escucharle. Así no es como Dios habla. Dios habla a través de las Escrituras. Ahí yo puedo estar 100% seguro que es la voz del Señor que está hablándome. En otra forma, no hay esa certeza. Solo a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender que es Dios que está hablándonos. Entonces, ¿cuáles son los pesos que nosotros debemos levantar? ¿Cuáles son en el entrenamiento que nosotros debemos hacer por causa del evangelio? Es una relación íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una relación íntima. Para que haya una relación, tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, no hay una relación. Quiero que ustedes piensen en eso por un momento. Tenemos una relación íntima con el Dios infinito, el Creador, que es soberano, que tiene todo bajo su control. Y luego, por el otro lado de esta relación, está nosotros, que somos seres humanos, pecadores, que no sabemos ni de mitad de las cosas. En esta relación, ¿quién crees que debe hablar más? ¿Quién tiene las cosas más importantes de decirnos? Dios. Él es el soberano. Él es el rey de los reyes, el señor de los señores. Pero ¿sabe lo que pasa muchas veces? Yo hablo con la gente, incluyendo en mi propia familia, yo he pensado eso. Y
decimos cosas así, pero John Michael, no me gusta leer. Yo oro todos los días. Pero John Michael, leer la Biblia me cuesta. Y lo que estamos diciendo es, yo estoy hablando a Dios, pero no estoy dejando tiempo a Dios de hablar a mí. Hermanos, ustedes que han jugado deporte saben, entrenar no es fácil, pero es sumamente importante si queremos ganar. De tener una relación íntima con el Señor al inicio no es fácil. Nosotros tenemos que poner disciplina en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos de ser nuestro cuaderno espiritual. Tenemos que esforzarnos para que tengamos ese tiempo a solas con el Señor. Pasando el tiempo lo ponga más fácil. ¿Recuerda la primera cita con su esposa o esposo? Oye, la primera cita no era tan fácil. Tenía que hacer preguntas, tenía que conocerle. Pero la segunda cita y la tercera cita, porque ya está conociendo la otra persona. Ya hay ese anhelo de conocerle mejor. Hay ese anhelo de hacerles preguntas. Dígame acerca de eso. Dime cuándo eso pasó. Dime. Y con Dios, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no sentamos con la Biblia y decirle, dime cómo fue la creación del mundo? Y leemos en Génesis. Dime cómo ha sido la salvación. Y leemos en Romanos. ¿Por qué no hacemos eso con el Señor? Eso es nuestro entrenamiento espiritual. Entonces aquí es la pregunta. ¿Hasta qué punto estás dispuesto de ir tú? ¿Estás dispuesto de dejar sus derechos a un lado? ¿Estás dispuesto, si me pagan o no me pagan, yo voy a predicar el Evangelio? ¿Estás dispuesto a decir, yo comería aún esos gusanos que comen en Perú, si me da la oportunidad de predicar el Evangelio? ¿Estás dispuesto a decir, yo voy a poner mis prejuicios a un lado? Aunque soy hispano, yo voy a ir a los rednecks. Aunque soy hispano, yo voy a ir a los morenos. Aunque soy hispano, los chinos necesitan el Evangelio también, me voy por allá. Está dispuesto a decir, mis prejuicios voy a poner a un lado. Yo voy a ser débil a los débiles para ganarles a Cristo. ¿Estás dispuesto a decir, yo voy a entrenarme? Yo voy a pasar tiempo a solas con el Señor, orando y leyendo la Biblia. Para que cuando tenga la oportunidad de compartir el Evangelio, yo puedo hablarles, no mi opinión, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice acerca de Jesucristo y lo que Él hizo sobre aquella cruz por cualquier persona que creyera en Él. Hermanos, espero que yo puedo decir, yo voy donde tú me mandes. Estoy dispuesto de dejar todo eso y entrenar. Espero que ustedes puedan decir eso también. Iglesia, déjame de orar por ustedes y luego vamos a pasar con el pastor. Señor, gracias otra vez por el aniversario de esta iglesia. Gracias que ha usado esta iglesia por años y años en el ministerio, aquí en Loro y en todos lados de Mississippi. Pero Señor, nosotros